Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del libro rojo de Yang. Este libro es como un mito porque logró introducir todo lo que es la simbología en el pensamiento occidental actual y es como un hito que todo el mundo te menciona, es verdaderamente un hito, digamos, cultural, al que cuesta mucho acercarse. ¿Por qué? Porque la versión impresa es súper costosa, es muy difícil descargar o conseguir la versión digital. Las que yo conseguí no tienen las ilustraciones, con lo cual tenés la mitad del libro porque lo más importante es la simbología de las ilustraciones. Así que bueno, este video me costó un montón, estuve mucho tiempo para armarlo, tiempo físico y fue recopilar por un lado las imágenes, asegurarme de que fueran del libro, algunas las conocía el texto, ya lo había leído, pero no conocía todas las imágenes, quise incluir las más posibles y bueno, fue bastante costoso por lo que les digo, es un libro hermético, o sea, en el literal sentido de hermético, al que nadie quiere que accedamos prácticamente. Y ahora van a ver que esto lo cuentan cuando cuentan la historia del libro, ¿sí? Uno lo puede notar cuando quiere intentar conseguir este libro, que no me ha pasado con otros textos, que cuesta conseguirlo completo, puntualmente, ¿sí? Así que bueno, fíjense lo que dice cuando uno busca la historia del libro. Dice, el libro rojo permaneció custodiado en la caja de seguridad de un banco suizo durante años por razones que no se acaban de entender. Bueno, evidentemente la información que tiene este libro es bastante complicada para alguien, ¿sí? Yo no pude descodificar por qué, porque para mí es un libro más de simbolismo alquímico, ahora vamos a ver, o hermético, simbolismo hermético, ahora vamos a ver que los símbolos que contiene prácticamente se encuentran en un montón de tratados de alquimia. O sea que para mí que el valor que tienen las ilustraciones, no sé si es tan importante como lo que el texto dice. Por eso incluí las dos cosas. Incluí partes del texto que no explican puntualmente las ilustraciones, sino que para mí tienen relación con las ilustraciones que voy a mostrar, pero creo que lo que se intentaba evitar, que de todos modos terminó ocurriendo, es que nosotros tuviéramos contacto con todo lo que es la simbología de la alquimia. Y bueno, este libro, al ser este autor, porque los otros libros son de autores prácticamente desconocidos para la gente común, sí, para los místicos, pero no para la gente común, es como que se sabía que se iba a hacer este camino, ¿no? Directo desde ver las ilustraciones o conocer algunos textos de Ian a terminar en la simbología hermética. Bueno, se dice que los herederos del psiquiatra se negaron a que fuera mostrado al público y editado. No creo que haya sido una decisión de ellos. Y dice una decisión que provocó que en pleno siglo XXI y casi 50 años después del fallecimiento de Ian, apenas una docena de personas había podido ver esa obra hermética. Bueno, por eso el ocultismo de esta obra es como que promete, ¿no? Igualmente, como les digo, para mí el único mérito o valor que tiene este libro desde lo visual es haber acercado el simbolismo a Occidente, o haber abierto esta puerta o este camino hacia el hermetismo, hacia los libros de alquimia. Pero las ilustraciones de la alquimia son mucho más ricas para mí, mucho más claras, no están tan veladas como este texto. Así que bueno, sí, tiene ese mérito. El texto sí, cuando uno lo lee es bastante interesante. eh, Así que me pareció como más interesante cuando lo había leído hace un tiempo, que leí solo el texto porque no conseguía las ilustraciones, y un par de ilustraciones que había visto me habían parecido interesantes, pero como que en general las ilustraciones no me parecen eh, tan maravillosas, tan que me van a llevar a descubrir algo nuevo. Pero bueno, las vamos a ver justamente porque es muy difícil encontrar esta información, donde vamos a vincular el texto con las imágenes del libro y vamos a poder ver varias imágenes. Bueno, como valor pictórico sí lo tienen algunas, no todas para mí, pero esta puntualmente podría tener algún valor desde lo visual pictórico. Y vamos a ver qué cuenta sobre el libro. ¿Sí? El libro es un relato que tiene estas ilustraciones, que son bastantes, que él mismo produjo.
Dice, Yang desarrolló un método para explorar el subconsciente al que llamó imaginación activa. Con este método investigaba las imágenes simbólicas a fin de encontrarles un sentido. Más tarde, Yang encontró muchas resonancias entre sus conclusiones y los tratados de alquimia. Lo que cuenta la historia oficial es que él, antes de terminar el texto, le regalaron un libro de alquimia taoísta, o sea, un texto chino del taoísmo, que tenía mucho simbolismo alquímico y que él encontró como una resonancia entre ese texto y lo que él había hecho, y luego detuvo la realización de este libro, que se llama El Libro Rojo, para retomarla años después, con lo cual no sabemos cuáles de las imágenes que estamos viendo produjo antes de leer el texto de alquimia y cuáles después. Pero bueno, lo podemos intuir. Esta fue seguramente después, ¿sí? Tiene muchos símbolos herméticos. El huevo cósmico en el centro del círculo, la rueda de la vida, Venus arriba, la estrella negra está simbolizando a Venus, la cúpula celeste por abajo. Bueno, hay un montón de símbolos que me están diciendo que él o intuía, como bueno, se cuenta en el mito del libro, digamos, la mística del libro dice como que él en sus visiones, en estas visiones que desarrollaba con imaginación activa, intuía como símbolos. Bueno, el primer símbolo que, bueno, siempre aparece, siempre lo pongo al inicio porque es el símbolo del inicio de todo, es el huevo cósmico, o sea, el símbolo del mito del huevo cósmico. Él lo ilustra 2 veces en el libro. Acá tenemos en el centro una ilustración, un grabado antiguo de alquimia, donde aparece el huevo cósmico conteniendo todo lo que contiene el universo. El dragón, que es la magia, el rebis, que es la polaridad electromagnética, y también el sol y la luna, los astros, que son las estrellas que están por detrás, y la tierra, ¿sí? Junto con el cuadrado y el triángulo, que son como 2 de los patrones geométricos bases, la cruz de la tierra dentro de la esfera, y la esfera, que es la perfección, ¿sí? Además de que está también simbolizando al sol alado. Bueno, están muchos de los símbolos, el compás y la escuadra de la masonería. Bueno, hay un montón de símbolos herméticos en este grabado que yo incluí, del que él va a tomar algunos, ¿sí? Fíjense, está a la derecha, la ilustración más grande, está el huevo cósmico, están los 4 puntos cardinales que forman la cruz de la Tierra, que están también en el original. Van a aparecer marcados los solsticios, acá en estos círculos, ¿sí? Y en el de la izquierda van a aparecer otros símbolos de lo que es el hermetismo, como el árbol de la vida, también contenido por el huevo cósmico, el sol espiritual, la serpiente alada o el dragón. Bueno, van a aparecer otros símbolos de lo que sería el hermetismo dentro del huevo cósmico, que como sabemos simboliza justamente al cosmos, que lo contiene todo, a la potencia que existe antes del origen. Y si nos vamos a la ciencia, lo podemos representar con ese punto del que todo deriva luego cuando se da esa explosión cósmica que genera toda la materia. Bueno, vamos a leer una partecita del texto del Libro Rojo que dice: coloca el huevo delante de ti, al Dios en su comienzo, y contémplalo, e incúbalo con la magia cálida de tu mirada. Bueno, acá aparecen desde lo textual símbolos, magia, que es simbolizada por el dragón, bueno, el huevo, Dios, que está simbolizado también dentro de lo que es esta ilustración hermética del huevo cósmico en el sol alado, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, el valor que tiene además este libro y otros textos de Yang es que va a tratar el tema de la individuación, ¿sí? Esto desde el punto de vista más desde las ciencias sociales, no tanto desde el arte, que es el proceso que lleva al ser humano a integrar la sombra. Vamos a ver que habla mucho de la sombra del infierno, del demonio, entendiéndolo como algo que está dentro del ser humano y no como un ser que viene a atacarme desde fuera. Este proceso que lleva a fundir el ego con el subconsciente y alinearse con un inconsciente colectivo. Acá también vamos a ver que habla de
o refiere desde las imágenes y desde el texto al campo unificado, o sea, al campo cuántico. Y en todas sus ilustraciones va a haber esto, que si quieren pueden ver como en el marco de la ilustración de la derecha y en el fondo de la ilustración de la izquierda, esto de componer imágenes tribales, ¿sí? O que simulan imágenes tribales de culturas ancestrales. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque también esto del proceso de individuación del que él habla, de integrar la sombra, tiene que ver con no solo con la propia persona, sino con hacer un rastreo transgeneracional, ir a los orígenes, comprender, digamos, cómo fue la evolución real del ser humano. Bueno, todo eso puede intuirse también desde el texto que ahora lo vamos a leer y desde algunas cuestiones que él incorpora en las ilustraciones, como estas que les digo que se ven como muy tribales. Bueno, en cuanto a los símbolos, que es lo que más me interesa a mí como analizar de este texto desde el punto de vista como más artístico o del diseño, Ian va a tener una diferencia puntualmente conmigo, igual me resulta interesante su punto de vista, pero yo tengo otro punto de vista. Él va a decir que cada símbolo debe interpretarse de modo personal, o sea, yo veo un símbolo y eso simboliza lo que para mí puntualmente va a querer transmitirme un mensaje, ¿sí? Como que considera que el símbolo es interpretable subjetivamente para cada persona, si bien reconoce que existen los arquetipos, de hecho los trabaja y hace una teoría acerca de esto. Pero bueno, en esto sí tengo una diferencia bastante clara con Yang. Para mí los símbolos son comunes, ¿sí? Esto que él le llama como el inconsciente colectivo. Yo creo que los símbolos nuestro subconsciente los lee y para todos va a significar lo mismo, más allá de que no tengamos el ejercicio de el pensar sobre los símbolos y el traducirlos, tienen para todos, para mí, porque para mí está codificado como si fuera en el ADN, lo entiendo como un lenguaje universal, de hecho eso es lo que dicen los alquimistas y los hermetistas, y también los cabalistas, como un lenguaje que puede ser descodificado por nuestro subconsciente, pero que bueno, adrede no nos enseñaron a leer, ¿sí? Así que yo en eso tengo una diferencia bastante clara con lo que él expresa en este texto y en otros escritos donde habla de simbolismo. Bueno, no sé si, como les dije, esta ilustración fue creada después de ver los libros de alquimia, pero claramente está haciendo un montón de símbolos en una sola ilustración. Aparece la cruz de la tierra, marcando los 4 puntos cardinales, el ciclo solar, marcado también por la rueda del tiempo, y en el centro aparece el sol. Y luego los 4 elementos están simbolizados en las texturas, ¿sí? Que aparecen acá. Fuego, agua, tierra, ¿sí? Aparecen simbolizados. Y acá les puse a la izquierda una ilustración de la alquimia para que vean que tiene cierta similitud, si bien obviamente es una reinterpretación, donde aparece esto de los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, la rueda del tiempo, que es el ciclo solar, ¿sí? Porque nosotros contamos los años en función del recorrido del Sol. Bueno, luego en esta ilustración aparecen un montón de elementos de alquimia. Esta no tengo duda que la hizo después de leer el Tratado de Alquimia, sobre todo por cómo están dispuestos los elementos, porque aparecen elementos que tienen mucha vinculación con todo lo que es el arte egipcio, asirio, de Babilonia, ¿sí? Bueno, acá aparece el sol espiritual, estoy hablando de la imagen de la derecha, la más grande, el sol espiritual arriba, el toroide electromagnético en el centro, el sol alado a la derecha y a la izquierda, también simbolizando a los dioses, simbolizando al sol y a la luna, debajo las serpientes enroscadas, en la de la izquierda con la cruz hacia arriba, en la de la derecha con la cruz hacia abajo, indicando la polaridad electromagnética. Esto de la serpiente enroscada ya es uno de los símbolos alquímicos. Y por último el escarabajo, que lo podemos ver en Egipto, que sabemos que es la sociedad hermética
una de las primeras de las que tenemos documentación, y el escarabajo simboliza para todo lo que es Egipto el corazón, el alma. ¿Mm? El alma en Egipto se simboliza también con algunos pájaros, bueno, no importa, pero el corazón, ¿sí? Como más emocional, se va a simbolizar con el escarabajo. Bueno, acá a la izquierda tienen el sol alado, ¿sí? Para que lo vean. La serpiente en la cruz, todos símbolos herméticos antiguos, por eso las ilustraciones son muy feas. Y un fresco de Egipto donde aparece el escarabajo. Bueno, el libro rojo es una especie de epopeya al estilo Gilgamesh. Estoy leyendo algo que saqué de internet que explica, ¿sí?, qué sería el libro rojo, en la que un hombre que ha perdido su alma, el propio Yang, sale en su búsqueda y acaba recuperándola después de vivir mil y una aventuras y superar diferentes peligros. Una historia que se desarrolla a través de narraciones breves, sentencias en latín, diálogos entre los personajes o citas de textos antiguos como el Bhagavad Gita. Sí, él va a tomar todo eso, pero en función de visiones que él se provoca con unos mismos personajes, que él es como si fuese un sueño diurno, digamos, porque no está dormido, pero se obliga a pensar en ciertos personajes y a que su mente, sin que él la dirija, recree una historia. Sí, luego lo va a relacionar, como dice acá, con otras cosas. Pero no es un relato de ficción pensado, estructurado, con un guión. O sea, es bastante caótico. ¿Sí? Para leerlo no sabemos si está hablando de un sueño o de una visión, es bastante caótico. Bueno, vamos a leer algunas partes que me parece interesante porque habla del simbolismo y habla de ciertos símbolos. Dice, tú ves qué loco sería creer algo de sí mismo. No rige para mí, sino para el símbolo. El símbolo se convierte en mi amo y soberano infalible. Consolidará su dominio y se transformará en una imagen fija y enigmática, cuyo sentido se dirige por completo hacia el interior y cuyo placer irradia hacia el exterior. O sea, acá está hablando de cómo los símbolos pregnan nuestro subconsciente sin que nosotros lo comprendamos, ¿sí? Y cómo dirigen, ¿sí?, nuestra percepción e incluso nuestro accionar sin que nosotros seamos conscientes de la importancia de ese símbolo y de cómo eh, en realidad en el momento actual se nos insertan ideas a través de los símbolos a nivel subconsciente o subliminal. Bueno, luego aparece de nuevo, ¿no?, la cruz de la tierra. Va a aparecer acá en la imagen de la derecha, va a aparecer la imagen de los 4 ríos que figuran en la Biblia. Por eso, en general, creo que las imágenes fueron construidas después de leer los textos de alquimia. Va a aparecer el símbolo de Aion, ¿sí? Bien que es en una O, pero aparece la cruz de la tierra adentro. O sea que cada vez que está haciendo una inicial, como la D que vimos anteriormente, que también puede ser la D de Dios, ¿sí? Así como la O acá, que está haciendo la misma forma que la cinta que rodea a Eón, que es la eternidad, también la rueda del tiempo. Sabemos que cuando inserta otro símbolo dentro, como la cruz de la tierra, como también está ocurriendo acá, en la ilustración de la derecha, y estos triángulos que si yo lo hago 3D me van a formar el toroide electromagnético de la tercera dimensión, me doy cuenta que él conocía mucho más de lo que pueden expresar estas simples imágenes cuando son leídas o visualizadas por alguien que no entiende simbología hermética. Así que bueno, como les digo, en el refuerzo de ver que lo va a incluir en varias imágenes, acá también aparece la cúpula celeste, la cruz con los solsticios marcados dentro de la estrella de Venus. En la reiteración de ver la cruz repetida tantas veces, ahora la vamos a ver también acá, podemos entender que no es que se le ocurría hacer cruces, sino que sabía
el simbolismo de la cruz y que lo entendía a nivel hermético, metafísico, y por eso lo colocaba en sus ilustraciones, ¿sí? Bueno, vamos a leer otro párrafo. Acá ya más de contenido para poder pensar en el contenido como más hermético de las ilustraciones o su significado simbólico, ¿sí? Dice, el espíritu de este tiempo solo quiere oír acerca de la utilidad y el valor. También yo pensaba así, y lo humano en mí todavía piensa así. Sin embargo, aquel otro espíritu me obliga a hablar más allá de la justificación, la utilidad y el sentido. Lleno de orgullo humano y encandilado por el desmedido espíritu de este tiempo, intenté largamente alejar de mí a aquel otro espíritu. Pero no reparé en que el espíritu de la profundidad, está hablando del subconsciente, ¿no? Desde antaño y en todo el futuro, perdón, posee desde antaño y en todo el futuro más poder que el espíritu de este tiempo que cambia con las generaciones. Acá podría ser una analogía con lo que es para todo el chamanismo de, digamos, de América precolombina, lo podemos ver en los libros de Carlos Castaneda, lo que se le llama el tonal o el tonal del tiempo y el nahual, ¿sí? Que sería esto desconocido, la sombra del subconsciente. Bueno, acá podemos ver dos ilustraciones. En la de la izquierda, que está chiquitita, aparecen las columnas que sostienen al mundo, o sea, las columnas de todos los grabados donde aparecen escenarios con columnas de la alquimia. Cuando aparecen dos, una está simbolizando al sol y una a la luna. Cuando aparecen tres, simbolizan este concepto de fuerza, sabiduría y belleza, o sea, esa trinidad de la que se habla con respecto a la alquimia, sino la trinidad de lo que es el cristianismo. Y aparece sobre las columnas la cúpula. Luego a la derecha tenemos la cruz de la tierra, pero en el sol espiritual, así como lo habíamos visto acá, a la derecha, ¿sí? Y el éter que se funde con el sol, ¿sí? Dos elementos que se están fundiendo, es fuego y éter, y se están vinculando con el tercer elemento que es el aire. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos textos. Dice, no tengo respuesta, vivid, lo inevitable decide. El espíritu de la profundidad me enseñó que la vida está circundada por el niño divino. De su mano me vino todo lo inesperado, todo lo viviente. Bueno, él va a hablar mucho de esto del determinismo, se va a ver en muchos de sus textos, sobre todo en el libro rojo, es queda bien claro que él cree en esta combinación de destino o determinismo y libre albedrío, ¿sí? De que no decidimos todo. Bueno, esto lo hablamos en un montón de videos, que el hermetismo tiene esa visión de la vida. Bueno, luego vamos a tomar otra cita, dice, existen cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Nuevamente está hablando de lo mismo, ¿sí? Acá en la ilustración podemos ver, quizás yo intuyo que es esto de las líneas ley, ¿no? Que están graficadas, y la serpiente, bueno, siempre enroscada en todo lo que tiene que ver con la tierra, con la serpiente. Ahora vamos a ver el simbolismo puntual, pero siempre va a aparecer vinculada a la tercera dimensión, a la tierra, a las profundidades. Bueno, acá está la simbología de la serpiente y va a decir, la serpiente tiene lo pesado de la tierra en sí, pero también lo transformable y lo germinador de ella, de lo cual deviene todo lo que será. Siempre es la serpiente la que ocasiona que el hombre se entregue ya a un principio, ya al otro, de forma tal que se convierta en error. Bueno, acá la podemos ver en la ilustración de la derecha, una serpiente gigante que viene desde el inframundo y luego de ella surge la vida, ¿sí? De su lengua se forma un árbol, o sea, es esto de, también lo hemos visto en otros videos, de que la alquimia cree que hay que destruir para construir, que hay que integrar el afuera y el adentro. Bueno, hay un montón de principios de la alquimia que tienen que ver con esta ilustración que yo podría relacionar. Varios, en verdad, no sé cuál quiso simbolizar puntualmente él.
Y en la de la izquierda chiquita también podemos ver una ilustración de lo que sería el cielo en el hermetismo, el inframundo, la polaridad, ¿sí? Acá vemos símbolos como la flor de lis, el águila, bueno, un montón de simbolismo hermético se ve en las ilustraciones del libro rojo. Bueno, otro texto dice, cuando comprendes la oscuridad, ella te captura, ella te sobreviene como la noche con sombras azules e incontables estrellas brillantes. El silencio y la paz te sobrevienen cuando comienzas a comprender la oscuridad. Solo quien no comprende la oscuridad teme a la noche. Mediante la comprensión de lo oscuro, lo nocturno, lo abismal en ti, te vuelves totalmente simple y te dispones a dormir como todos durante los milenios. Te duermes bajo el regazo de los milenios y tus paredes resuenan con antiguos cánticos de templo. Bueno, está hablando de todo lo que es el subconsciente y lo que él le llama la sombra, que propone, como les dije, que hay que integrarlo porque el reprimirlo lleva al desastre de alguna manera a nivel psicológico o psíquico. Bueno, esta ilustración, él escribe algo para explicarla y dice, este es el lanzador de agua sagrado. Los Kaviri surgen de las flores que brotan del cuerpo del dragón. Arriba, el templo. Y de nombre le puso riego del Hades. O sea, acá vamos a poder ver un montón de simbología de lo que es la alquimia. Vemos la cúpula celeste en lo que sería el templo. Vemos el sol y la luna como la polaridad. El agua cayendo del jarro puede aludir a la era de Acuario perfectamente. Y las flores que brotan del dragón que está descompuesto en el piso, ¿sí? Ha muerto este dragón que está muerto, descomponiéndose sobre la tierra. Bueno, sigamos. Dice, si alguna vez tienes la inusual ocasión de hablarle al diablo, entonces no olvides discutir seriamente con él. En definitiva, él es tu diablo. El diablo es, en tanto adversario, tu propio otro punto de vista que te tienta y te pone piedras en el camino ahí donde menos las quieres. Perdón, leo mal, pero porque estoy hablando mucho y no me da la voz para tanto. Bien, o sea que nuevamente él considera esto de la polaridad que está dentro nuestro, tanto el bien como el mal que están conviviendo, luchando dentro nuestro. Y como les dije, que el diablo o el demonio no es algo que me viene de afuera a dañar, sino que está dentro mío, dentro de mi propio subconsciente, y si no lo integro, cada vez me va a hacer peores jugadas, ¿no? Bueno, hace varias ilustraciones sobre esto. Acá en la imagen de la izquierda, sobre todo, podemos ver un montón de símbolos de la alquimia. Venus, el Sol, el obelisco, que son los rayos pétreos del Sol, el huevo cósmico por debajo del obelisco, la serpiente alada o dragón, detrás de la cabeza del creador, el instrumento musical que genera la armonía, el sonido que crea la materia, bueno, un montón. La de la izquierda seguramente la hizo después de leer este texto de alquimia que les cuento que le facilitaron. Y la de la derecha, bueno, podemos ver un lagarto con múltiples brazos, también me habla del infierno de alguna manera, ¿no? Y un héroe, un ser mítico que va a intentar derrotarlo o matarlo. Bueno, dice, ¿qué pensáis acerca de la esencia del infierno? El infierno es cuando la profundidad llega a vosotros con todo aquello que ya no sois o aún no domináis. El infierno es cuando no podéis alcanzar lo que podrías alcanzar. El infierno es cuando tenéis que pensar, sentir y hacer todo aquello que sabéis que no queréis pensar, sentir y hacer. Bueno, y después va a hablar de las palabras también como símbolos, como el verbo, este sonido que crea la materia. También por eso es súper interesante a nivel simbología, aunque no lo traduzca quizás tanto en imágenes, y va a decir varias cosas. Tanta irracionalidad había en el hombre que éste necesitaba la razón para la redención.
Si uno espera el tiempo suficiente, entonces ve como al final los dioses se transforman todos en serpientes y dragones del inframundo. Este es también el destino del logos. Logos es la palabra, ¿sí? Es la palabra en un sentido diferente al que nosotros la entendemos, ¿sí? No solo como algo escrito que tiene un sentido o un concepto, sino como palabra creadora. Sería lo que en la Biblia cristiana se traduce como el verbo, esto de y Dios dijo, ¿sí? Este poder de la palabra de hacer, de generar esta vibración que logre hacer mover a la materia. Bueno, dice, este es también el destino del logos, al final nos envenena a todos. Con el tiempo hemos sido envenenados, pero sin saberlo mantuvimos lejos del veneno a uno, al poderoso, a lo que camina permanentemente entre nosotros. Esparcimos veneno cuando hablamos, obviamente eso es lo que está queriendo decir, y parálisis alrededor de nosotros cuando queremos educar conforme a la razón a todo el mundo. Bueno, van a aparecer en ilustraciones los dragones, que sabemos que simbolizan la magia, las barcas con el sol dentro. Esta es la típica barca de una ilustración egipcia, la barca con el sol y el barquero que la dirige. Así como en este seguro que él ya conocía todo lo que es la simbología del hermetismo y de la alquimia. Estoy hablando de la ilustración de la derecha, ahí no tengo dudas. Y va a aparecer esta figura del dragón como la magia buena y como la magia mala. ¿Sí? Dice, ay de mí, ¿en qué hechizo me quieres enredar? ¿Sería una ayuda para mí que yo me tome por una fantasía? Y le responden, tú sabes que el nombre que uno lleva significa mucho. Esto lo dicen ahora todo el tiempo. O sea que el nombre que nos colocan nos determina de algún modo, así como todo lo que nombramos, ¿no? Hay un montón de teorías ahora desde lo que sería nuevas visiones de la psicología, la biodescodificación, por ejemplo, que hablan de que todo lo que nombramos de algún modo lo hechizamos o lo determinamos. Sí, lo determinamos. Dice, también sabes que a los enfermos frecuentemente se les da un nombre nuevo para sanarlos. Qué loco, esto fue escrito en 1920, ¿sí? Pues con el nombre nuevo reciben una esencia nueva. Tu nombre es tu esencia. Muy loco. Bueno, vamos a ver a Venus, a las flores, las rosas, todo lo que sería los lirios, que son todos símbolos herméticos, la montaña que simula la pirámide trunca. Vamos a ver varios símbolos de lo que es la alquimia. Dice sobre las palabras, nuevamente, ¿no? Dice, el escrito yace ante ti y si crees en las palabras, dice siempre lo mismo. Más, si crees en las cosas para las cuales solo están puestas las palabras, entonces nunca llegas al final. Y aún así tienes que caminar por la calle sin fin, pues la vida no corre por un camino limitado, sino por uno ilimitado. Pero la falta de límites te asusta, pues la falta de límites es terrible, y lo humano tuyo se revela en contra de ello. Por eso buscas límites y restricciones, para no perderte vacilante en lo infinito. La limitación se te vuelve indispensable, clamas por la palabra que tiene como único significado y ningún otro para escapar de lo polisémico sin límites. La palabra se convierte en Dios para ti, pues te protege de las incontables posibilidades de la interpretación. La palabra es magia protectora contra los demonios de lo infinito que desgarran tu alma y quieren esparcirla a todos los vientos. Estás salvado cuando finalmente puedes decir, esto es esto y solo esto. Pronuncias la palabra mágica y lo ilimitado se conjura en lo finito. Por eso los hombres buscan y crean palabras. Está hablando de él enjaularse a sí mismo, de esto de que las palabras justamente nos van a filtrar la realidad y la vamos a ver desde determinado punto de vista solo porque la estamos conceptualizando, ¿no? Esta parte del texto me pareció súper profunda para todos los que trabajamos en comunicación
porque entendemos cómo limita verdaderamente la palabra y la imagen también, ¿no? Bueno, dice, mi vida entera consistió en la elaboración de los contenidos del inconsciente que, rota toda contención, me inundaban y arrastraban con su enorme corriente enigmática, amenazando con romperme. Esto de jugar al límite, ¿no? Entre la cordura y la locura y la creatividad que permite esto, que de algún modo la innovación se da ahí, ¿no? En esto de estar en el límite, en el borde. Bueno, dice, vuestra alma padece necesidad, pues en su mundo gravita la sequía. Si miráis fuera de nosotros, ves el bosque lejano y las montañas, y por encima de eso, vuestra mirada asciende a los espacios de las estrellas. Y si miráis en vosotros, veréis nuevamente lo cercano, lo lejano y lo infinito, pues el mundo de lo interior es tan infinito como el mundo de lo exterior. Así como a través de vuestro cuerpo participáis de la múltiple esencia del mundo, así también participáis a través de vuestra alma de la múltiple esencia del mundo interior. Este mundo interior es verdaderamente infinito y en nada más pobre que el exterior. El hombre vive en dos mundos. Un loco vive aquí o allá, pero nunca aquí y allá. Y acá está haciendo para mí la diferencia entre el tomar conciencia, ¿no?, de la verdadera esencia de uno mismo o el vivir solo en el afuera. Y habla del hombre como un hombre integrado, como esto que les decía de la individuación, ¿no? De lo que él, para él, debe recorrer un hombre para convertirse en un verdadero hombre, y llama loco a aquel que vive solo en lo externo, ¿sí? Solo en el mundo exterior y nunca mira hacia adentro. Bueno, hay muchas imágenes de la polaridad, también hablando de esto, de el adentro y el afuera, ¿sí? Acá a la derecha se puede ver bien claramente que está aludiendo a eso. Porque la polaridad sabemos que es uno de los principios del hermetismo, tanto en cuanto a lo que sería el cosmos, magnetismo y electricidad, como en lo humano, hombre-mujer, en los cielos, sol y luna, y también en esto de el adentro y el afuera. Bueno, dice, y no obstante la añoranza es el camino de la vida, está hablando del deseo. Si no admites tu añoranza, tu deseo, entonces no te sigues a ti mismo, sino que andas por caminos extraños que son trazados por otros para ti. Así no vives tu vida, sino una vida extraña, ¿no? Mas, ¿quién ha de vivir tu vida si no la vives tú? No solo es tonto trocar, o sea, cambiar la propia vida por una extraña, sino que además es un juego hipócrita, pues nunca puedes vivir realmente la vida del otro. Solo finges hacerlo y así engañas al otro y a ti mismo, pues solo puedes vivir tu propia vida. Nuevamente está hablando de este camino de la individuación del que tratan casi todos sus textos. Y podemos ver otras ilustraciones que tienen que ver con lo que sería el árbol de la vida, los sefirots. Fíjense la ilustración de la izquierda, qué parecido que es al árbol de la vida de la alquimia. Si bien tiene otra disposición, los círculos, o sea, los sefirots, es muy similar la estética o la forma en que los sefirots aparecen vinculados a este árbol, ¿no? Siempre vinculados a los extremos, los puntos que se marcan. Si bien no son los mismos, como digo, e incluso no es la misma cantidad. Acá son 12, en el árbol de la vida del Kabbalah son 10 y uno oculto que es el número 11. Y en la ilustración de la derecha podemos ver el ojo que todo lo ve dentro de la D, que para mí simboliza a Dios, como les dije. No porque él hablara castellano, ¿sí? Pero Deus, Dios, o sea, la D está presente. Digo a la izquierda, sobre la D, aparecen las dos serpientes enroscadas en rojo y azul que simbolizan la polaridad electromagnética. Así que esta parte seguro que la ilustró luego de haber leído el Tratado de Alquimia. Bueno, vamos a ver otro texto acerca del determinismo. Todos estos textos los leo porque en realidad están resumiendo como el pensamiento del hermetismo y la filosofía hermética de la alquimia. Por eso es que los leo y los intercalo con las imágenes
que si no solo podría decirles, bueno, esto simboliza el otro, y quedaría así como descontextualizado del verdadero sentido que tienen los símbolos, que si bien cada uno simboliza un solo concepto, ese concepto es súper profundo, por eso solo se puede explicar con una imagen, o con varias imágenes que simbolizan lo mismo, ¿no? Como siempre les cuento. Bueno, dice, qué rigor del destino. Si os acercáis a vuestra alma, lo primero que perderéis será el sentido. Creéis que os hundís en lo carente de sentido, en lo eternamente desordenado. Tenéis razón, nada os salva de lo desordenado y lo carente de sentido, pues esta es la otra mitad del mundo. Nuevamente aparece esto de la polaridad del adentro y el afuera, ¿sí? El subconsciente y lo consciente. Y también acá lo vincularía nuevamente con todo lo que es para el nahualismo el mundo del tonal y el mundo del nahual, que sería como esta parte más infinita, más subconsciente, más difícil de conocer. De hecho, para el nahualismo, el nahual es el mundo del nahual, sería todo aquello que no puedes conocer, que es casi inaccesible para el ser humano, ¿no? Lo podría vincular con esto. Dice, el hombre no puede limitarse a ver surgir las imágenes y sorprenderse ante ellas. Debe comprenderlas, porque de otro modo está condenado a vivir de forma incompleta. Estoy súper de acuerdo con esto. Para mí entender la simbología me cambió, creo que 180 grados, la mirada del mundo. Veo cómo los símbolos te condicionan, los veo en todos lados, y entiendo, al entender la simbología puedo comprender un montón de mensajes que los comprendería de otro modo si no comprendiera los símbolos. Así que bueno, para mí él se dio cuenta de esto, de cómo los símbolos se reiteraban en patrones, cómo lo pregnaban, y quiso contarlo del modo en el que él pudo en ese momento, ¿no? Bueno, dice, el espíritu de la profundidad me enseñó incluso a contemplar mi obrar y mi decidir como dependientes de los sueños. Acaba de hablar de los sueños, que él tenía un pensamiento diferente al de Freud acerca de los sueños. Sabemos que trabajaron juntos y él lo entiende en un sentido mucho más hermético, como mensajes directos de la fuente o de los dioses o de quien queramos pensar que están en un plano diferente al nuestro, o de mi propio subconsciente, ¿sí? Que también está conectado a la fuente y que me quiere contar determinadas cosas, no como algo que tiene que ver con la represión de la vida diaria, donde surgen o se manifiestan los deseos que no pude concretar en la vida diaria. Él los entiende de otra manera, los sueños. Tiene una visión mucho más hermetista o ocultista de lo que son los sueños. Dice, los sueños preparan la vida y te determinan sin que tú entiendas su lenguaje, que es un lenguaje simbólico. Dice, uno quisiera aprender este lenguaje, mas ¿quién es capaz de enseñarlo y aprenderlo? Pues la erudición solamente no alcanza. Hay un saber del corazón que da explicaciones más profundas. El saber del corazón no se puede encontrar en ningún libro ni en la boca de ningún profesor, sino que crece desde ti, como el grano verde de la tierra negra. La erudición pertenece al espíritu del tiempo. Sin embargo, este espíritu de ninguna manera capta el sueño, pues el alma está donde quiera que no esté el saber erudito. Bueno, acá es donde les decía que yo tengo alguna diferencia con él, en el sentido de que yo no creo que el símbolo pueda ser descodificado por uno mismo, sino que hay que comprender, haciendo un rastreo de lo que es la simbología hermética, un sentido básico del símbolo, y después uno sí, estoy de acuerdo en que puede interpretar en qué momento el símbolo se me presenta, ¿sí? O en qué contexto dentro del sueño se presenta el símbolo, y ahí sí puedo hacer una interpretación propia. Creo que quizás él también pensaba esto, no lo sé, pero no queda del todo claro. En el texto pareciera ser que el símbolo para cada persona significa algo diferente, cuando después habla de arquetipos como estos símbolos colectivos, ¿no? Entonces es bastante confuso. Yo creo que en realidad los símbolos para todos nosotros a nivel subconsciente significan lo mismo, porque como les dije, creo que están codificados en nuestro ADN,
y que lo que sí hay que hacer es interpretarlo en el contexto en el que se presenta en un sueño el símbolo o en la vida ordinaria el símbolo ante nosotros. Pero no creo que sea una interpretación subjetiva que se pueda hacer de un símbolo, sino que creo que tienen un verdadero significado. Bueno, después vamos a ver ilustraciones que refieren a dioses alados o a seres alados con barba, ¿sí? Que lo podemos vincular muchísimo con todo lo que son los dioses sumerios, ¿sí? Bueno, eh, también va a hablar de esto del desierto que aparece en la Biblia desde otro aspecto, ¿no? Como el vacío, como ese espacio que hay que sembrar dentro de uno mismo, en el alma, ¿no? Y va a hablar de cómo eso asusta a los hombres. Dice, mi alma me conduce al desierto de mi propio sí mismo. No pensaba que mi sí mismo era un desierto, un árido, caluroso desierto, polvoriento y sin bebida. El viaje conduce hacia la esperanza a través de la arena ardiente, a vado lento, sin meta visible. Cuán horripilante es este páramo. Me parece que este camino lleva tan lejos de los hombres. Yo ando mi camino paso a paso y no sé cuánto va a durar mi viaje. Bueno, está hablando del camino del héroe, el viaje del héroe de Joseph Campbell. Él no conocía obviamente a Joseph Campbell, pero es algo que también, esta estructura de los relatos, de el cómo asumimos nuestra propia vida, ¿no? En función de ir alcanzando metas, de buscar tener propósitos para el poder ir transitándola sin el horror del vacío que nos produce el no tener ningún propósito o encontrarle sentido a la vida de ningún modo, ¿no? Entonces, bueno, va a hablar de eso que es, digamos, algo que nos atraviesa a todos los seres humanos, esto de el pensar en el porqué de la vida. Dice, hay de aquellos que viven conforme a ejemplos, la vida no está con ellos. Si vivís conforme a un ejemplo, entonces vivís la vida del ejemplo. Mas, ¿quién ha de vivir vuestra vida sino vosotros mismos? Por tanto, vivíos a vosotros mismos. Los indicadores de camino se han caído, senderos indefinidos yacen frente a nosotros. No estéis ávidos de tragar los frutos de campos ajenos. ¿No sabéis que vosotros mismos sois el campo fecundo que lleva todo lo que os sirve? Mas ¿quién lo sabe hoy? ¿Quién conoce el camino a los campos eternamente fecundos del alma? Buscáis el camino a través de lo externo, leéis libros y escucháis opiniones. ¿De qué os ha de servir eso? Bueno, y acá, para finalizar, cuenta cuál es este texto que le acercó a él Richard Wilhelm en 1928, que es el tratado alquímico taoísta que les contaba, que se llama El misterio de la flor dorada, y que lo llevó a él a suspender la escritura del libro rojo porque pensó que no tenía sentido, o sea, que lo que estaba haciendo no tenía sentido al empezar a leer este texto. Esto es, creo que nos pasa a todos cuando tenemos un primer acercamiento al conocimiento del hermetismo. O sea, sentimos esto de que nada de lo que hicimos antes, nada de lo que pensamos antes, nada de lo que valoramos antes en un sentido intelectual es acertado. O sea, es como que nos da vuelta el sentido de todo, ¿sí? Y creo que esto es lo que a él le pasó con este texto taoísta y suspendió la escritura del libro rojo para continuarla muchos años después y reformularla toda. Por eso tiene tanto las ilustraciones como los textos, lo que él escribe, este contenido tan fuerte de simbolismo hermético, ¿sí? Yo creo que él reescribió este libro y cambió, modificó las ilustraciones en función de haber leído este texto de lo que es la alquimia hermética. Bueno, pueden dejarme comentarios, espero haberles acercado algo que yo no encontré en ningún lado, digamos, vinculando las imágenes con los textos y con todo lo que es la filosofía del hermetismo y el pensamiento también de Yang, que se los conté lo más que pude o lo más que yo lo comprendí. Les mando un abrazo.